Católico, defiende tu fe. Con frecuencia nos visitan hermanos de otras religiones. ¿Qué debemos hacer? En primer lugar, si estamos preparados, procurar, con el celo de Dios, convertirlos a nuestra fe y hacerle ver sus errores. Pero hacerlo con amor, sin gritar ni discutir, simplemente exponiendo nuestra fe. Para ello debemos estar preparados con mucha oración personal y con el estudio de la Biblia. Si no nos sentimos preparados, pidamos con educación que respeten nuestra fe y que no insistan. Sería bueno colocar visiblemente en nuestra puerta o ventana un letrero que diga: este hogar es católico. No aceptamos propagandas diferentes a nuestra fe. Gracias por respetarnos. El Señor te bendiga. La experiencia enseña que la mayoría de los que van visitando los hogares católicos son personas de poca preparación bíblica. Solamente conocen los textos con los que pueden atacar a los católicos, especialmente sobre los ídolos. Pero si les preguntamos sobre la Eucaristía, la Virgen o el Papa, no los conocen y simplemente los niegan o dan otra interpretación. Con frecuencia son tan fanáticos que destruyen las imágenes de sus casas sin respeto a sus familiares y tan autosuficientes que se creen dueños de la palabra de Dios. Son injustos al hablar de que los sacerdotes son malos y mentirosos, como si todos ellos fueran santos. Mienten al hablar de la Iglesia y de los católicos, como si todos fueran borrachos e idólatras. Insisten para que se les escuche sin ningún respeto a los demás, como si tuvieran obligación de escucharles. Cuando hablan, insisten mucho en que Dios dice en su palabra. La palabra de Dios dice, pero es lo que ellos dicen que dice, pues la interpretación es a su manera. Pero veamos, en los países mayoritariamente protestantes como USA, Suecia, etc., los protestantes como tales tienen una moral más relajada que los católicos. Aceptan el aborto en ciertas circunstancias, la eutanasia, el divorcio religioso, la esterilización. También estas cosas se dan en países mayoritariamente católicos, pero nunca la Iglesia católica. Como maestra de la verdad, lo han permitido ni lo permitirá a los malos católicos que cometan estos y otros pecados. Dios los juzgará. No por ser católicos se van a salvar, pero sí podemos decir que todo lo bueno que tienen los hermanos protestantes lo tenemos los católicos y mucho más, pues la Iglesia tiene la verdad completa. Por eso, los católicos tienen más medios para ser santos. Si no los usan, tendrán que dar cuenta a Dios. Dios juzgará a cada uno según sus obras. Mateo 16, 27. Preguntemos a los mormones, de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. ¿Cuántas Biblias hay? Ellos también consideran palabra de Dios sus libros, Libro del Mormón, Perla de Gran Precio y Doctrinas y Convenios. ¿En qué parte de la Biblia se dice que los negros llevan la maldición de Dios? Ellos lo afirman en sus libros. 2 Nefi 5, 21, 24 y 3 Nefi 2, 14. ¿Cuántas mujeres tuvo su fundador José Smith? Según algunos autores, tuvo hasta 47 esposas y así lo justifican en Revelación número 1332 y en Doctrinas y Convenios sección 132 número 52. Pero en la Biblia, en Génesis 2:24 y Mateo 19:5, se nos dice: dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. No dice en ningún momento a sus mujeres. Jesús suprime la poligamia. Actualmente tienen la costumbre de celebrar matrimonios espirituales aquí en la tierra, que serán válidos en la eternidad. El buen mormón dice, reinará como Dios con sus esposas en un planeta y procreará hijos eternamente. Pero Cristo dijo que en el cielo ni se casarán ni se darán en matrimonio. Mateo 22:30. ¿Cuántos dioses hay? Según el libro Doctrinas y Convenios, sección 132, número 20. Los buenos mormones llegarán a ser dioses. ¿Qué concepto tienen de Dios?
José Smith, en su famoso discurso pronunciado en el funeral de King Fowler, afirma: ustedes deben aprender cómo llegar a ser dioses. En su libro Doctrinas de Salvación se dice que Adán, el primer hombre, es el Dios principal, que de la Virgen María tuvo a Jesucristo. En el Journal of Discourse de Orson Hyde se afirma que Jesús se casó con María Magdalena, Marta y María, y que al morir tuvo el consuelo de ver a sus numerosos hijos llorando su muerte. Según ellos, el presidente de su iglesia es un profeta de Dios. Su palabra oficial, cuando hablan en nombre del Señor, hay que recibirla como de la boca del mismo Dios. Tienen ideas absurdas sobre la venida de una familia judía del año 600 a.C. a USA, de donde proceden los indios americanos. Aseguran que Jesús, después de la resurrección, fundó su iglesia en USA con 12 apóstoles, que floreció durante 200 años, etcétera, etcétera. Creen que la Iglesia Católica desapareció el año 420 y que fue restaurada por José Smith en el siglo XIX. Pero Jesús prometió que el poder del infierno no la destruiría. Mateo 16:18. ¿Por qué Jesús no nos previno que todavía faltaba mucho a su revelación y que la completaría con José Smith? En cambio dice: todo lo que oí a mi Padre os lo he dado a conocer. Juan 15, 15, 14, 26. ¿Por qué dicen que Jesús nació en Jerusalén y no en Belén? Según su libro Alma 7:10, también afirman en contra del Evangelio que no fue concebido por obra del Espíritu Santo. ¿Por qué el libro del Mormón, supuestamente escrito en tablas de oro siglos antes, tiene 10,000 citas textuales de la traducción inglesa de la Biblia del rey James, que se publicó en 1611? ¿Podemos aceptar tantos absurdos? ¿Acaso un católico puede vender su fe aunque le ofrezcan ayuda económica? Católicos, no nos dejemos engañar. A los testigos de Jehová, ¿por qué no creen que Jesucristo es Dios? Dicen que es el arcángel San Miguel y que es el Hijo de Dios, pero humano. Citan para ello 2 o 3 textos dudosos, cuando hay más de 20 donde aparece clara su divinidad. En Romanos 9:5 se dice que Jesús es el Dios bendito por los siglos. Niegan en contra de todos los millones de cristianos del mundo entero la existencia del Espíritu Santo. No creen en la Santísima Trinidad. Su traducción de la Biblia. Traducción del Nuevo Mundo de las Sagradas Escrituras. Ningún católico ni protestante puede aceptarla, porque está traducida a propósito para negar la divinidad de Jesucristo. ¿Por qué dicen que no existe el alma sino solo el cuerpo? Jesucristo dice que no temamos a los que pueden matar el cuerpo, pero no el alma. Mateo 10:28. ¿Por qué niegan la eternidad del infierno? Lean Mateo 25:41, Apocalipsis 20:10, 14, 11. Daniel 12:2, Mateo 18:8. ¿Por qué prohíben las transfusiones de sangre dejando morir a sus fieles? Cristo quiere que comamos su cuerpo y su sangre, Juan 6:54. Y es Dios de vivos y no de muertos, Juan 10:10, Mateo 22:32. Veamos cómo sería un país de testigos de Jehová. No habría psiquiatras, ni universidades, ni ejércitos, ni se votarían en elecciones. No se celebraría la Navidad, ni la Pascua, ni cumpleaños, ni el Día de la Madre, ni transfusiones de sangre en los hospitales, ni habría bandera. Rutherford, uno de los fundadores, en su obra Salud dice: toda ley que obligue a saludar a la bandera nacional está obligado a reconocer en esa imagen al demonio como el Dios de la nación. ¿Es posible creer esto? Dicen que la cruz debe ser odiada, porque en ella mataron a Cristo, como un hijo debería odiar el revólver con que mataron a su padre. Pero es diferente, porque de la cruz nos vino la salvación y del revólver no. Ya decía San Pablo en Filipenses 3:18, que hay algunos que son enemigos de la cruz de Cristo. Ellos dicen que murió en un madero y no en una cruz, en contra de la misma Biblia y de la tradición cristiana grabada en las mismas catacumbas romanas desde el siglo I.
¿Por qué dicen que solo van a ir al cielo 144,000? Jesús no puso límites a los buenos que entrarán al cielo. Además, cuando se habla de 144,000, se dice que deben ser vírgenes. Apocalipsis 14:4. ¿Por qué en sus libros dicen tantas injurias contra la Iglesia Católica y el Papa? ¿Acaso Jesús no dice, no juzguéis y no seréis juzgado? A los adventistas, ¿por qué insisten tanto en que el Papa es el anticristo? Decir anticristo es decir el diablo en persona, lo opuesto a Cristo. ¿Eso es el Papa? En su libro El conflicto de los siglos o el gran conflicto de Elena de White, su fundadora, se dicen tantas mentiras sobre la Iglesia y el Papa que solo eso bastaría para descalificar su religión. ¿Por qué mienten al decir que el Papa tiene en su tiara escrito Vicarius Filii Dei? Nunca el Papa se le ha llamado vicario del Hijo de Dios, sino vicario de Cristo. Por tanto, el valor numérico de sus letras no puede dar 666, número del anticristo según el Apocalipsis. Además, San Juan escribió en griego y no en latín. Por otra parte, por esa misma regla de 3, el nombre de su fundadora Helen Gould White da 666. En contra de todos los cristianos del mundo, insisten en guardar el sábado en vez del domingo. Pero el Antiguo Testamento fue superado con Cristo, que resucitó en domingo y por eso se celebra en domingo el Día del Señor. Leer Marcos 2:27, Hechos 20:7, Primera de Corintios 16:2, Apocalipsis 1:10. Dice Jesús, el sábado ha sido instituido para el hombre y no el hombre para el sábado. Marcos 2:27. ¿Por qué dicen que los muertos están dormidos e inconscientes hasta el juicio final? Cristo aseguró el buen ladrón que estaría ese mismo día en el paraíso y en la transfiguración aparecen Moisés y Elías. El pobre Lázaro va directamente al seno de Abraham. En Mateo 27:53 se nos habla de muchos muertos que resucitaron. Leer Filipenses 1:23, 2 Corintios 5:8, Lucas 23:43, 16:19, Apocalipsis 6:9, Mateo 17. ¿Por qué no quieren tomar algunos alimentos? San Pablo afirma, comed todo lo que se vende en el mercado sin problemas de conciencia. 1 de Corintios 10:25. Cristo declaró puros todos los alimentos. Marcos 7:19. Por eso que nadie os critique por cuestiones de comida o bebida, o a propósito de fiestas, o novilunios, o de sábados. Colosenses 2:16. Desde el siglo I, en el famoso escrito Didache o Doctrina de los 12 Apóstoles, se afirma: reuníos el día del Señor, domingo, y partid el pan y dad gracias después de haber confesado vuestros pecados. Y lo mismo dice San Justino en el año 145. A los evangélicos dicen que basta la fe para salvarse, pero Santiago en su carta afirma que la fe sin obras es una fe muerta. Santiago 2:26. Cuando el joven rico le pregunta a Jesús ¿qué debe hacer para salvarse?, Jesús le responde: guarda los mandamientos. No le dice ten fe. En Mateo 16:27 y en otros 20 textos se dice con insistencia que Dios pagará a cada uno según sus obras. Por supuesto que las obras deben ser hechas con amor y con fe, y la fe debe producir obras de vida eterna. La fe y las obras son dos caras de la misma moneda. Ambas deben ir inseparables. No podemos aceptar la frase de Lutero, pecca fortiter sed crede fortius, que quiere decir peca fuertemente, pero cree más fuertemente todavía. ¿Cuántos libros hay en la Biblia? ¿Cuáles son? No podrán contestar con la misma Biblia. ¿Hace falta una autoridad exterior a la misma Biblia? Y que es el Papa, a quien Cristo dijo: apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas. Juan 21. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Mateo 16.
Los libros de la Biblia fueron determinados definitivamente en el siglo IV, con la autoridad del Papa. Anteriormente existía la Iglesia y se desarrollaba sin la Biblia bajo la autoridad del Papa. Luego la Biblia no es absolutamente, al menos en todas sus partes, necesaria para vivir nuestra fe en plenitud, ya que hasta el siglo IV no se sabía con exactitud cuáles eran los libros inspirados y existía la Iglesia. Además, no todas las iglesias tenían todos los libros por la dificultad de comunicación. A las Biblias evangélicas les falta 7 libros del Antiguo Testamento: Tobías, Judith, Baruch, Eclesiástico, Sabiduría 1 y 2 de Macabeos. Hasta el siglo XVI, muchos protestantes negaban la inspiración. También el mismo Lutero negaba también la inspiración a Hebreos, Santiago, Judas y Apocalipsis. Luego no tienen autoridad para decir durante 12 siglos, desde el siglo IV hasta el XVI. Todos lo admitieron sin dificultad. ¿Por qué seguir entonces a Lutero? ¿Por qué aceptan los libros de su Biblia como inspirados, siguiendo la tradición de la Iglesia Católica y aceptando la autoridad del Papa en este punto y no la aceptan en otra cosa? ¿Cómo saben los evangélicos que su Biblia es palabra de Dios? La única respuesta posible es porque la Iglesia Católica se la transmitió desde los apóstoles y ellos la recibieron de la Iglesia Católica. ¿Por qué dicen que la Biblia debe interpretarse libremente? Ellos creen que la Biblia se extiende o se entiende claramente por sí misma y cada uno puede interpretarla personalmente con la luz recibida de Dios. ¿Por qué entonces aceptan cualquier interpretación menos la de la Iglesia Católica? ¿Acaso la Biblia no necesita interpretación? En textos difíciles y dudosos, ¿quién decide la verdadera interpretación? Solo el Papa, a quien Cristo dio su autoridad. Lo que ates en la tierra será atado en el cielo. El mismo Pedro nos lo advierte. Ninguna palabra de la Escritura es de interpretación personal. Segunda de Pedro 1:20. Pero algunos la interpretan torcidamente para su propia perdición. Segunda de Pedro 3:16. En cambio al Papa, Jesucristo le da la autoridad y ruega para que no se equivoque en la fe. Yo he rogado por ti para que tu fe no se equivoque y tú confirmes a tus hermanos. Lucas 22:32. Esto lo dice Jesús a Pedro, pero igualmente a sus sucesores, ya que sabía que Pedro moriría y la Iglesia debía seguir viviendo con su autoridad. ¿Están todas las verdades reveladas escritas en la Biblia? La Biblia no lo dice. Además, Jesús no mandó escribir, sino enseñar y predicar. Hay muchas verdades transmitidas por tradición oral, como cuáles y cuántos son los libros de la Biblia. Leer Juan 21:25, 20:30, Segunda de Juan 12:2, Segunda Tesalonicenses 2:15. ¿Cuál es la verdadera iglesia fundada por Jesucristo? Cada evangélico es la máxima autoridad de su iglesia. Puede interpretar la Biblia libremente y podría fundar su propia iglesia con los que siguieran su interpretación personal. De hecho, hay más de 500 iglesias cristianas distintas. Les falta unidad y autoridad. Si son consecuentes, no deberían escribir libros sobre la Biblia ni predicar sobre ella, ya que cada uno puede y debe interpretarla libre y personalmente de acuerdo a la luz y sabiduría recibida de Dios, sin que nadie lo condicione o le imponga su propia interpretación. La iglesia fundada por Jesús es la Iglesia Católica y así se llamó desde el siglo I por San Ignacio de Antioquía. La iglesia es la columna y fundamento de la verdad. Primera de Timoteo 3:15. Y aunque un ángel del cielo venga a enseñarles un evangelio distinto, sea maldito. Gálatas 1. En esta iglesia siempre hemos amado a la Virgen María. Hemos tenido la autoridad del Papa y se ha celebrado la Eucaristía. ¿Por qué mienten al afirmar que los católicos son idólatras y que tienen ídolos? ¿Saben ustedes lo que es un ídolo? Según el diccionario, ídolo es la imagen de un falso Dios. ¿Pueden enseñarnos un solo ídolo? Las imágenes son representaciones de Jesús, verdadero Dios, de María nuestra Madre o de los santos, que son nuestros hermanos que están vivos y nos ven y nos escuchan e interceden por nosotros. Las imágenes nos ayudan a recordarlos, amarlos.
y así a hacer interceder por nosotros. Las imágenes nos ayudan a recordarlos y la experiencia enseña que son poderosas contra el maligno, que huye de las imágenes sagradas. Decir que las imágenes son ídolos es una tremenda falsedad. El homenaje que rendimos a las imágenes se lo hacemos a las personas que representan y no al yeso o papel de que están hechos. Sabemos que la Virgen es una sola y lo mismo Jesucristo, aunque los nombres y advocaciones sean innumerables, de acuerdo al cariño de cada lugar o región. Los santos escuchan nuestra oración a través de la mente de Dios. Lucas 16:19, Segunda de Macabeos 15:11, Apocalipsis 8:3, 5:8. ¿Por qué no creen en la intercesión de los santos? María intercede ante Jesús y obtiene su primer milagro. La experiencia de las apariciones de los santos y de la Virgen nuestra Madre nos lo enseña. ¿Acaso creen que es el diablo el que se aparece para ayudarnos a ser buenos? Lean Segunda de Macabeos 15:11, Apocalipsis 5:8, 8:3, Mateo 17:27, 52, Daniel 8:13, Jeremías 15:1, Lucas 16:19. ¿Por qué no rezan el Ave María? Es una oración que en su primera parte Dios mismo nos la enseña para alabar a María. Lee Lucas primero. Un ángel enviado por Dios, es decir, Dios por medio de un ángel nos dice: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Y el Espíritu Santo por boca de su prima Isabel le dice: bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre. Por tanto, al repetir estas palabras bíblicas y divinas, al rezar el rosario y meditar en los misterios de la vida de Jesús y de María, que están en la Biblia, estamos rezando con palabras divinas que nos llenan de bendiciones. Ella es nuestra Madre. Jesús nos la entregó en la cruz al decirnos a cada uno: ahí tienes a tu Madre. Juan 19:27. Sus innumerables apariciones a lo largo de la historia nos hablan de su protección y cuidado maternal. El negarlas es una prueba más de ignorancia o maldad, de la que tendremos que dar cuenta estricta a Dios. A ella la nombramos como Madre de Dios porque es Madre de Jesús y Jesús es Dios. Isabel, llena del Espíritu Santo, la reconoció como Madre de Dios al decirle: ¿de dónde a mí que la Madre de mi Señor venga a visitarme? Lucas 1:43. Ella nunca tuvo otros hijos. Cuando se habla en el Evangelio de los hermanos de Jesús, se refiere a sus familiares cercanos o amigos íntimos, pues en hebreo y arameo no existían palabras para designar tíos, primos. Jesús mismo habla de mis hermanos refiriéndose a sus discípulos. Juan 20, 17, 18. ¿Por qué no creen en la presencia real de Cristo en la Eucaristía? Jesús lo dice claramente: esto es mi cuerpo, no una representación. El que come mi carne y bebe mi sangre tendrá vida eterna. Juan 6:53. ¿El pan que partimos no es acaso la comunión con el cuerpo de Cristo? ¿El cáliz de bendición que bendecimos no es acaso la comunión con la sangre de Cristo? Primera de Corintios 10:16. ¿Por qué no aceptan que Dios pueda perdonar los pecados a través de los sacerdotes? Jesús les dijo: aquellos a quienes les perdonen los pecados les serán perdonados. Juan 20:22. ¿Por qué no creen en el purgatorio? Jesús nos dice que hay pecados que no se perdonan ni en este mundo ni en el otro. Mateo 12:32, dando a entender que algunos sí pueden ser perdonados en el otro mundo, pues en el cielo no puede entrar nada manchado. Apocalipsis 21:27. Esto quiere decir que primero hay que purificarse. A ese estado de purificación le llamamos purgatorio. Además, en 2 de Macabeos 12:46 se afirma que es cosa santa y piadosa rezar por los difuntos para que sean liberados de sus pecados. ¿Por qué no quieren bautizar a los niños? Jesús en Juan 3:5 declara que el que no nace del agua y del Espíritu Santo, el que no es bautizado, no puede entrar en el reino de los cielos, y los niños no tendrían derecho a entrar. Además, Pablo acostumbraba a bautizar a familias enteras, incluyendo niños.
Hechos 16, 15, 33, Primera de Corintios 1, 16. Sobre cómo bautizaban los primeros cristianos, hay un documento muy antiguo del siglo I llamado Didache, en el que se dice: si no hay agua viva, derrama agua en la cabeza 3 veces en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Por qué niegan el valor de la virginidad consagrada? Jesús, María y José fueron vírgenes y también lo fueron San Juan y San Pablo. Cristo recomienda la virginidad por el reino de los cielos, Mateo 19, 12, 29, y lo mismo San Pablo en 1 de Corintios 7. ¿Cómo saben lo que es bueno y lo que es malo en cuestiones difíciles de lo que no habla la Biblia? Por ejemplo, sobre el aborto, la eutanasia, los anticonceptivos, fecundación artificial, manipulación genética, etc. Para estas y otras cuestiones difíciles, nosotros nos basamos en la autoridad del Papa, a quien Cristo dejó en la tierra como su representante y a quien dijo: «A ti te daré las llaves del reino de los cielos». Por eso nosotros tenemos seguridad de nuestra fe, pues al obedecer al Papa, obedecemos al mismo Cristo. Nosotros somos católicos y nos sentimos felices de serlo y damos gracias a Dios por ello. Creemos que Jesucristo esté realmente presente y vivo en la Eucaristía. La Eucaristía es el centro de nuestra fe, es el mismo Jesús como un amigo cercano que nos invita a recibirlo en la comunión. Creemos que María es nuestra Madre y nos sentimos contentos de ser sus hijos y de experimentar su constante protección. Leer Apocalipsis 12, Génesis 3, 15, Lucas 1, 48, 1, 34, Isaías 7, 14. Proverbios 8. Creemos que el Papa es el vicario de Cristo y su representante en la tierra. Leer Mateo 16, Juan 21 y Lucas 22, 32, y aceptamos su autoridad. Amamos a nuestros hermanos santos y ángeles y vivimos en constante unión con ellos, que nos ayudan y nos protegen. Y creemos que Jesús nos perdona los pecados a través de la confesión. Por eso, a pesar de los malos católicos que se emborrachan, creemos estar en la Iglesia verdadera fundada por Jesucristo. Católico, defiende tu fe, no te dejes engañar por los falsos profetas, estudia tu fe, lee y medita, vive y predica la palabra de Dios, reza el rosario a María, confiesa tus pecados y recibe frecuentemente a Jesús en comunión. Obedece al Papa y a las autoridades de la Iglesia. Comparte tus bienes con la Iglesia y con los pobres y alaba a Dios todos los días de tu vida. Que tu vida entera sea un canto de gloria y alabanza a nuestro Dios y una acción de gracias permanente por la fe que te ha regalado sin merecerla. Procura pertenecer a algún grupo parroquial donde aprendas más de nuestra fe y de la palabra de Dios, y no te olvides de predicar con tu vida y tu ejemplo a todos los que te rodean. Los hermanos separados están ansiosos de conocer la verdad. Ora por ellos y ayúdalos a encontrar la verdad en la Iglesia católica. Muchos ya se están convirtiendo, especialmente entre los anglicanos. Para terminar, queremos decirles a nuestros hermanos separados lo que decía Tertuliano en el siglo II. ¿Quiénes sois vosotros y de dónde venís? Al principio estabais en el seno de la Iglesia católica, al separaos de ella, ¿quién os dio la misión de predicar esas nuevas doctrinas? Todo aquel que habla en el nombre de Dios debe ser enviado por Dios. Probad vuestra misión. Mostrad el origen de vuestras iglesias, exponed la serie de vuestros obispos que se sucedieron desde el principio, de tal manera que el primer obispo haya tenido como garante y predecesor a uno de los apóstoles o a uno de los hombres apostólicos que permanecieron hasta el final en comunión con los apóstoles. Está bien establecido que toda doctrina que está de acuerdo con esas iglesias matrices y fuentes de fe deben ser consideradas como verdaderas, puesto que contienen sin duda alguna lo que esas iglesias recibieron de los apóstoles de Cristo y Cristo de Dios. Igualmente, San Irineo del siglo II afirma: podemos enumerar los obispos que fueron instituidos por los apóstoles y por sus sucesores hasta nosotros,
Pero ¿cómo sería demasiado transcribir aquí las sucesiones de obispos de todas las iglesias? Consideramos la más antigua, conocida de todos, fundada por los apóstoles Pedro y Pablo, y establecida en Roma. Mostraremos que la tradición que ella recibió de los apóstoles y la fe que predicó a los hombres llegaron hasta nosotros por sucesiones de los obispos. Lino, Anacleto, Clemente, Evaristo, Alejandro, Sixto, Telésforo, Higinio, Pío, Aniceto, Sotero y Eleuterio. No es preciso ir a buscar la verdad en otros, es fácil recibirla de la Iglesia. La enseñanza de la Iglesia es en todas partes y siempre la misma. Se apoya en el testimonio de los profetas, de los apóstoles y de todos los discípulos. Recibimos esa fe de la Iglesia como un depósito precioso encerrado en un vaso excelente. Donde está la Iglesia, ahí está el Espíritu de Dios, y donde está el Espíritu de Dios está la Iglesia y toda gracia. ¿Qué podríamos decir de aquellas iglesias que ni siquiera tienen obispos ni sacerdotes? ¿Y qué decirles a los católicos que se han cambiado de religión? Veamos lo que Dios mismo les dice por boca de San Pablo en Gálatas 1:6-9. Me maravillo de que tan pronto, abandonando al que os llamó en la gracia de Cristo, os hayáis pasado a otro evangelio. No es que haya otro. Lo que hay es que algunos os turban y pretenden pervertir el evangelio de Cristo, pero aunque nosotros o un ángel del cielo os anunciase otro evangelio distinto del que os hemos anunciado, sea maldito. Os lo he dicho antes y ahora de nuevo os lo digo. Si alguno os predica otro evangelio distinto del que habéis recibido, sea maldito. En este evangelio que predicó Pablo se habla mucho de la Eucaristía. Lucas 22 y 1 de Corintios 10 y 11. Se reconoce la autoridad de Pedro, por quien oraba toda la Iglesia. Hechos 12:5, y que impone su parecer en el concilio de Jerusalén, y todos callaron, pues reconocieron su autoridad. Hechos 15:6-12. Y se habla mucho de María. Hechos 1:14, Lucas 1 y 2. Recordemos que San Lucas fue compañero fiel e inseparable de Pedro, de Pablo, y escribió lo que él predicaba. Además, todos los grandes santos han sido católicos y han creído firmemente en la presencia de Cristo en la Eucaristía. Han amado a María con amor entrañable, han obedecido al Papa, han creído en la intercesión de los santos y han tenido imágenes para acercarse más a Dios. Por eso y por mucho más, nos sentimos felices de ser católicos y le damos gracias a Dios por el gran regalo de nuestra fe católica. Ojalá que vivamos en plenitud nuestra fe y dejando toda mediocridad y todo pecado, aspiremos a una vida de verdadera santidad. Buenos días.